Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes un gusto y un honor estar compartiendo con nuestros queridos amigos, con la familia Census, pues el día de hoy con este tema abarcando lo que es las sociedades mercantiles, ¿no? En términos, pues, los puntos más relevantes que pues nos son de utilidad para nuestro quehacer cotidiano. ¿Quién no se ha visto involucrado en una sociedad de tipo mercantil, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para nosotros es importante, pues, conocer algunos puntos que son relevantes y que son importantes considerar dentro del desarrollo, dentro de la ejecución de las actividades de las sociedades mercantiles, ¿no? Entonces, estamos en un diplomado para sociedades mercantiles. Hoy vamos a ver el módulo 2. Y bueno, pues en ese sentido, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, no duden en abrir su micrófono, tienen toda la libertad de hacerlo. Inmediatamente después de su participación, nada más recordarles que hay que apagarlo. Y, o bien, pueden hacer sus preguntas a través del chat. Será un gusto también atenderlos. Eh, Bien, en este sentido, vamos a estar viendo los aspectos generales de las sociedades mercantiles, pero en un contexto, digámoslo, de una perspectiva general. No vamos a ir pasando artículo por artículo para saber qué es lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino más bien vamos a abordar temas con las principales sociedades de tipo mercantil. Entonces, en ese sentido, vamos a distinguir en primera instancia lo que es una sociedad mercantil de los otros tipos de sociedades. Luego veremos cuáles son las obligaciones que se tienen, como este tema de las asambleas, como el tema de los órganos que las conforman, algunos libros importantes que no debemos de perder de vista, y al final estaremos abordando el tema de su disolución y de su liquidación en términos igual generales, pero para nosotros es importante que conozcan estas directrices, estos aspectos, porque en algunas veces se nos olvidan, o bueno, nosotros como contadores no somos los expertos, por decirlo así, en materia mercantil. Nuestra expertise está en las normas de información financiera, nuestra expertise está en la generación y la preparación de información financiera, pero ¿cómo preparar esa información si no contamos con elementos esenciales, como en este caso, eh, aspectos fundamentales que se necesitan reflejar precisamente en esos estados financieros, ¿no? Entonces, vayamos a conocer de qué vamos a hablar el día de hoy. Sociedades mercantiles 2022. Existen dos universos: el universo de las sociedades civiles y el universo de las sociedades mercantiles. ¿Cuáles van a atender las diferencias, no? Bien, desde el punto de vista, desde el punto de vista jurídico, vamos a tener que las sociedades civiles se van a regular desde el punto de vista de su regulación. Cada entidad regula la sociedad civil. No hay un código que regule a todas las sociedades civiles. No, eso va a ser algo bien interesante a distinguir. Por ejemplo, si nosotros queremos conformar una sociedad civil en el estado de Hidalgo, tenemos que ir al Código Civil del estado de Hidalgo para ver cómo está normado, cómo está reglamentado el tema de la conformación de una sociedad civil. Si nosotros queremos crear una sociedad civil en el estado de Nuevo León, pues tendremos que ir al Código de Nuevo León para saber cómo está regulado. Si queremos conformar esta sociedad civil en el estado de Morelos, bueno, pues tenemos que acudir al Código Civil del estado de Morelos para conocer cómo está regulado. Entonces, para poder conformar una sociedad civil, tendremos que atender a 32 códigos civiles, ¿ok? Lógico, nosotros no vamos a ir código por código para ver cuál va a ser. Al final, nosotros lo que nos interesa en una sociedad civil es cómo está constituida. Y entonces, cuando le demos lectura al acta,
vamos a conocer cuál es la reglamentación que se le dio, es decir, el lugar en el cual se constituyó esa sociedad civil. En cambio, en el caso de las sociedades mercantiles, todas se regulan por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Existe una sola regulación que es aplicable a toda la República Mexicana. Es lo mismo que constituye la sociedad mercantil en Hidalgo, en Chiapas, en Nuevo León, en Morelos. En el lugar que tú indiques, la regulación va a ser exactamente la misma, porque una sola norma regula a todo tipo de sociedad mercantil. Entonces, cuando nosotros hablamos de sociedades mercantiles, aterrizaremos en el tema de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuando hablemos de sociedades civiles, tenemos que atender al lugar en el cual se hayan constituido para conocer cuáles fueron las reglamentaciones o los puntos que en su caso debiéramos de tomar en cuenta en este tipo de sociedades. Ahora, las sociedades civiles a su vez se dividen en sociedades civiles propiamente dichas y asociaciones civiles. Tenemos de dos tipos. Las sociedades civiles las vamos a distinguir entre las propias SC y las AC. Y las sociedades mercantiles, ahorita vamos a entrar a toda esa dinámica. Pero ¿cómo distinguir a los tipos de sociedades? ¿Cómo distinguir a una sociedad mercantil de una sociedad civil y a la vez a la sociedad civil en una SC o en una asociación civil? Por su finalidad. ¿Cuál es la finalidad, por ejemplo, de una sociedad civil? ¿Cuál es la finalidad de una asociación civil? ¿Y cuál es la finalidad de una sociedad mercantil? En este aspecto, ya tienen ustedes el material compartiéndose a través del chat. Quien guste descargarlo, lo puede hacer a través del chat. Ya está ahí compartido. Gracias a nuestros amigos de Census que nos permiten incorporarles ya el material. Pero me gustaría saber, para ustedes, ¿cómo logran distinguir a una sociedad civil de una sociedad mercantil? ¿Cuál es la finalidad de la sociedad mercantil? Esto es algo que nos enseñan desde la escuela, ¿no? Algo muy básico. Pero, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo distinguimos? Para ustedes, ¿cuál es la característica primordial de la SC? ¿Cuál es la característica primordial de la AC? ¿Y cuál es la característica de la sociedad mercantil? Yasmín Olvera nos comenta el lucro. El lucro, Yasmín, ¿en dónde lo vamos a encontrar? Lucrativas y no lucrativas, señala Ana Álvarez. Mi querido Esteban, te mando un gran abrazo, gracias por acompañarnos, por los actos que realizan. Qué interesante lo que comentas, Esteban. Una cosa son los actos y otra los sujetos que realizan esos actos, ¿ok? En las mercantiles. Es correcto, mi estimada Yasmín. Vamos a distinguir esta cuestión de lucro. Eloisa Gallardo, perfecto. Las sociedades mercantiles, el lucro. Y en las sociedades civiles, ¿qué perseguimos? Si no perseguimos el lucro, entonces la gran pregunta, ¿para qué nos constituimos? ¿Para qué nos constituimos si no vamos a lucrar? ¿Ok? Gracias, mi estimado Esteban, te mando también un gran abrazo. ¿Para qué vamos a constituir una sociedad? ¿Qué buscamos? ¿Qué perseguimos? El fin del lucro. Pero en la sociedad civil perseguimos el fin del lucro, ¿no? Señala Eloisa, sociedad civil no lucrativas, prestación de servicios. Fíjense que bien interesante entre esta cuestión de lucro o no lucro, porque sobre todo en las normas de información financiera distingue a las sociedades no lucrativas de las lucrativas, pero no a partir del término jurídico, por decirlo de alguna manera, no a partir de un lenguaje técnico jurídico. Las NIF aplican una sociedad lucrativa o una entidad lucrativa o no. Para las normas de información financiera, una entidad lucrativa va a ser a partir de distinguir si los socios o los asociados, las personas que integran a la entidad, persiguen un fin retributivo.
¿Ok? Qué interesante es esta parte de las normas de información financiera, porque este tipo de normas es precisamente para hacer toda una clasificación y toda una estructura y toda una preparación de información, pero sin basarse totalmente o sin considerar el aspecto técnico jurídico. Para las NIF, una entidad lucrativa puede ser una SC o puede ser una sociedad mercantil, porque los socios, los integrantes, persiguen una retribución, un algo que les dé la entidad. Ese algo en la sociedad mercantil le llamamos dividendo y en la sociedad civil le llamamos remanente, pero perseguimos algo al constituir la sociedad. Y por lo tanto, para las normas de información financiera que no están basados en el lenguaje técnico jurídico, si los socios persiguen algo al establecer la entidad, entonces serán lucrativas. Si los socios no persiguen nada, entonces serán no lucrativas. Pero para nosotros, en el ámbito jurídico, que ya es, digamos, lo que son dos esferas o dos mundos distintos, sí necesitamos determinar el fin del lucro y determinar el otro fin de las sociedades civiles. Ana Álvarez, la AC, servicios sociales o a la comunidad. Guillermina, ayuda a la sociedad, las asociaciones civiles. Qué interesante. Veamos cómo un código, nada más un código, define, bueno, los 32 códigos definen lo que es una sociedad civil y una asociación civil en términos prácticamente equivalentes, pero solamente vamos a señalar un ejemplo de esos códigos. Veamos ahora el tema de la especulación comercial. ¿Para qué nos vamos a reunir? ¿Para qué nos vamos a conjuntar? Para realizar un proceso de especulación. ¿Y qué significa la especulación? La distinción entre el lucro civil, porque aquí la autoridad, el Poder Judicial, distingue entre un lucro civil y la especulación mercantil. Debe ser en el sentido de que este necesariamente debe ser relativo al tráfico comercial. Esto es, que quien adquiere un bien lo hace con el fin directo de transmitir posteriormente la propiedad del mismo a un tercero, con el fin de lucrar con ello. Es decir, el ámbito de la especulación comercial es obtener una ganancia. ¿Una ganancia a partir de qué? A partir del tráfico comercial. Nosotros compramos bienes, pero no para ser utilizados por nosotros, sino con la firme intención de poderlos enajenar y obtener a través de esa enajenación una ganancia. Y de ahí surge la especulación comercial. ¿Ok? Entonces, obtener una ganancia, obtener un beneficio a través de algo que yo le he denominado, eso es una apreciación netamente personal, que se puede costear, como por ejemplo, en el ámbito mercantil tenemos compraventas civiles y compraventas mercantiles. Tenemos prestación de servicios civiles y prestación de servicios mercantiles. Tenemos uso o goce temporal de bienes civiles y uso o goce temporal de bienes de tipo mercantil. Los tres, enajenación, prestación de servicio o uso o goce, pueden estar en el ámbito ya sea civil o ya sea mercantil, y esos son los actos. Esos son los actos que vamos a desarrollar. ¿Quién? Un sujeto. Un sujeto que puede ser de naturaleza civil o un sujeto de naturaleza mercantil. Por ejemplo, compraventa civil. Cuando una persona física de honorarios le vende a una persona física de arrendamiento un automóvil. Ahí hablamos de compraventa civil. Cuando una sociedad civil le vende el automóvil usado, el automóvil de su activo fijo, a una persona de sueldos y salarios o de honorarios. Ahí estamos hablando de una compraventa civil, el acto que están realizando los particulares. En cambio, los lotes de autos, las agencias automotrices se dedican a comprar vehículos y a venderlos.
Esa es la especulación comercial. Compran y venden, compran y venden. ¿Ok? No es para el uso y a partir de ahí se genera un valor que es cuánto costó el vehículo y en cuánto lo estamos vendiendo. ¿Ok? Y ahí está el lucro. Una prestación de servicios de naturaleza civil tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento de Ana, ¿cuánto vale? El conocimiento de la contadora Alma Domínguez, ¿cuánto vale? Ese es un precio que no podemos fijar. Esa es una prestación de naturaleza civil. Una prestación de servicios de naturaleza mercantil. Los fletes. Los fletes es una prestación de servicios, pero es de carácter mercantil. ¿Por qué? Oye, es que se necesita conocimiento. Sí, tal vez. Pero la gran diferencia es que podemos medir el costo de un flete. ¿Cuánto te cuesta trasladarlo, la caseta, la gasolina, el valor del bien, etcétera? Y comienzas a segregar para determinar un costo. Algo que no puedes hacer con el conocimiento. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una contraprestación o una prestación de servicios de naturaleza mercantil versus una de naturaleza civil. Uso o goce de naturaleza civil. Por ejemplo, el arrendamiento de una casa habitación, el arrendamiento de un inmueble. ¿Ok? Este arrendamiento generalmente es por un año y se paga una renta de manera mensual. Y es el uso o goce temporal de un bien, pero es de naturaleza civil. ¿Ok? Viene la naturaleza mercantil. Tratar que el mismo bien se preste su uso o goce temporal de manera sumamente constante, no cada año. Por ejemplo, cuando vas a un hotel y te dicen cuántas noches se va a quedar, ¿no? No cuántos meses o si todo el año. Es decir, hoy lo rento yo, mañana lo rentas tú, pasado lo renta fulanito y así nos vamos con el mismo bien, rentándolo de una manera constante. Eso es una especulación comercial. Por ejemplo, el estacionamiento. Te doy el uso goce temporal, pero no te cobro por el espacio en sí, te cobro por el tiempo que vas a tardar en el espacio que te estoy entregando. Y entonces ese espacio, al momento que te retiras, llega otro y le vuelvo a cobrar el tiempo. Y se va y regresa otro. Y entonces le estoy otorgando el uso goce temporal de ese pequeño espacio. Pero ese pequeño espacio le podemos asignar un valor. Entonces, vamos a ir distinguiendo, o se va distinguiendo todo este tipo de circunstancias para determinar qué tipo de sociedad es la que vamos a estar platicando hoy. Y hoy vamos a aterrizar todo el tema en la materia mercantil. Solamente estos son unos pequeños flachazos, por decirlo de alguna manera, sobre el tema que nos ayude a distinguir entre una sociedad mercantil, una asociación civil y una sociedad civil. Y no solamente decidamos el tipo de sociedad por ventajas aparentes en materia fiscal. Vayamos a lo que los socios necesitan, a lo que los socios consideran para su formación. Entonces, en este sentido, entrando ya al tema de las sociedades civiles, de las sociedades mercantiles, perdón, tenemos el artículo primero. ¿Cuántos tipos de sociedades mercantiles se tienen? 7. 7 tipos de sociedades. Sociedades en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita de responsabilidad limitada, comandita por acciones, sociedad anónima, cooperativa y sociedades por acciones simplificadas. ¿De cuáles vamos a estar hablando el día de hoy? Sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad por acciones simplificadas. ¿Por qué suponen ustedes que las demás tipos societarios, bueno, la cooperativa, esta podríamos decirla, se va por aparte, porque tiene su propia regulación, se deriva de la Ley General de Sociedades Mercantiles y aparece una ley especial de las sociedades cooperativas, pero estas tendrían que manejarse totalmente por aparte, ¿ok? Pero de los otros tipos de sociedades en nombre colectivo, comandita simple y comandita por acciones, ¿por qué no se manejan? ¿Por qué no se utilizan? ¿Cuál sería? ¿Por qué no se usan? ¿Por qué no se usan precisamente
Esteban Elizalde, ¿por qué no usamos, o los empresarios, por qué están en desuso? Por el grado de responsabilidad de los socios. ¿Una AC puede cambiar a una SC? Sí, Anita Álvarez, sí puede cambiar de la AC a la SC. Ok, bien. Qué interesante lo que compartes, Aida. Es uno de los temas más importantes a analizar en los tipos de sociedades. ¿Por qué? Porque este tipo de sociedades conformadas bajo esta modalidad tenemos que atender a la responsabilidad que como socios vamos a tener al momento de conformarla. ¿Ok? Bien. Aquí voy a hacer un breve paréntesis en el sentido de que, bueno, se habla de la libertad de asociación. El artículo 6 de la Constitución establece que todo mundo, toda persona es libre de asociarse de la mejor manera o de la manera que más le acomode. La libertad de asociación. Y entonces cuando llegamos al ámbito mercantil, decimos, bueno, es que tú te puedes asociar como tú quieras, como tú desees y como tú mandes. La realidad es que no. La realidad es que no. No te puedes asociar como tú quieras. Es más, si tú quieres conformar una sociedad mercantil, solamente tienes 7 tipos de sociedades. No hay más. Oye, yo quisiera inventar un nuevo tipo de sociedad mercantil. No existe. Es que quiero hoy iniciar una sociedad unipersonal, incluso distinta de las SAS. No puedes. O eliges una de estas 7 o no puede ser una sociedad mercantil. ¿Ok? Pero veamos cómo está el tema. Todavía se limita la situación. Por ejemplo, si tú has elegido la sociedad de responsabilidad limitada, su capital se representa por partes sociales. La sociedad anónima, su capital se representa por acciones. ¿Ok? Y tú quisieras combinar que la sociedad de responsabilidad limitada tuviera acciones en lugar de partes sociales. O quisieras combinar que la sociedad anónima tuviera partes sociales en lugar de acciones. No se puede. Es decir, una vez que tú elijas el tipo societario, también tendrás que llevar y cumplir y asumir las consecuencias de ese tipo societario. No nada más es de elegir por elegir, sino una vez que yo he elegido el tipo societario, ahora sí tengo que conocer cómo se regula y sobre todo cuál es mi responsabilidad como socio o como accionista. ¿Ok? Bien. Las sociedades mercantiles pueden realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social. Aquí decimos el sujeto es la sociedad, este es el sujeto mercantil, y este es el acto que realiza actos de comercio, ¿no? Pero no solamente se limita a realizar actos de comercio, sino aquello que también no esté prohibido por la ley. Por ejemplo, vamos a crear una sociedad anónima que se va a dedicar a un acto de comercio. ¿Qué acto de comercio? Hacer una fletera. Ah, ok. Pero para poder realizar sus actividades necesita rentar un inmueble y este contrato de arrendamiento es de naturaleza civil. Entonces tenemos a un sujeto mercantil denominado SA realizando un acto mercantil, un acto de comercio, pero también pueden realizar actos de naturaleza civil. Por eso, mientras no estén prohibidos por las leyes. Entonces nosotros vamos a distinguir de quién estamos hablando, de una sociedad mercantil. ¿Y qué está realizando? ¿Un acto de comercio o un acto de naturaleza civil? Ejemplo, una SA
que se dedica a construir. Las constructoras, según el artículo 75 del Código de Comercio, son actos de comercio. La construcción es un acto de comercio, la construcción. Pero el contrato que firman es de naturaleza civil. Ese contrato de obra a precio alzado que ustedes observan en una empresa constructora, ese acto no es de naturaleza mercantil, es de naturaleza civil. Entonces tenemos a un sujeto denominado mercantil como una SA, realizando un acto de naturaleza civil, como es un contrato de obra a precio alzado, aunque la construcción se considera como parte de un acto de comercio. Entonces, es un poco interesante cuando empezamos a mezclar y ampliar este tipo de circunstancias. Ahora, en el ámbito de las sociedades va a ser sumamente importante distinguir lo que son, se le conocen en el ámbito académico. La ley no hace la distinción la han hecho los estudiosos de la materia societaria. ¿Y qué dicen los estudiosos? ¿Qué dicen los doctrinarios? Que las sociedades se van a clasificar de dos tipos: sociedades de personas y sociedades de capital. Las sociedades precisamente de personas nos reunimos porque nos interesa quiénes son ustedes, quién eres tú, cuáles son tus valores, cuál es la forma en la que trabajas. Y entonces a partir de ahí comenzamos esta unión o esta conformación de la sociedad. Me interesa, mi estimado hermano paradigmático, carnalito Antonio Aranda, que ya te veo aquí en la sala. Te mando un gran abrazo y gracias por acompañarnos. Yo quiero formar con mi querido Toño una sociedad porque conozco de su honestidad, de su responsabilidad, de su compromiso, y entonces por los valores que él tiene, yo quiero que sea mi socio, ¿ok? Y entonces ahí estamos hablando de personas. Quiero en esta misma sociedad tener como socia a Alma por su compromiso, por su lealtad, por la forma en la que dirige los negocios. Yo la quiero también en mi sociedad. Y también quiero a Ana por los valores como su integridad, su disciplina, su constancia, también la quiero en mi sociedad. Entonces, yo quiero en esta sociedad a estas personas, ¿ok? Es lo que nos interesa. En las sociedades de capital, precisamente su nombre lo establece, no me interesan tanto las personas. Lo que me interesa que es el billete. ¿Traes el billete? Yo te quiero en mi sociedad. Oye, pero es que yo soy... No me importa quién seas. A mí lo que me interesa es que traigas el billete. ¿Ok? Y hay sociedades que se consideran mixtas, que están en el medio, que las elijo tanto por las personas como por el capital que van a aportar. ¿Ok? Me interesan ustedes, pero también quiero el capital. Y entonces ahí surge una sociedad en nombre colectivo, es 100% una sociedad de personas. Unas SA o una SAS es una de capital. Pero la sociedad en comandita por acciones, la comandita simple y la sociedad en responsabilidad limitada, se puede decir que son sociedades mixtas. Hay quienes doctrinarios que solamente clasifican en dos: sociedades de personas, sociedades de capital, y desaparecen a las mixtas. Entonces, cuando tú estés leyendo un libro de sociedades mercantiles, podrás encontrarte estos dos criterios. Hay quienes integran a las mixtas y hay quienes las desaparecen y dicen, no, solamente hay sociedades de personas y sociedades de capital. Y estas de comandita por acciones la pasan como una sociedad de capital, y la comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada la pasan como sociedades de personas. Entonces nos podremos encontrar esto, pero en un término general es importante para nosotros aprender a distinguirlas, porque de esta forma vamos a ver su reglamentación.